Muchas personas experimentan síntomas como tristeza, cambios de apetito, falta de sueño y pérdida de interés. Estos síntomas pueden ser características de la depresión. Bienvenidos a nuestro espacio Fuera de la Caja, un podcast de Conscientemente Risaralda. Hoy estamos con la psicóloga Paola, quien nos acompañará a hablar sobre depresión. Así es, muchas gracias Diana. Estas características pueden llegar a ser parte de un trastorno depresivo, sin embargo es muy importante tener en cuenta que no necesariamente el hecho de que nos sintamos tristes o un poco desesperanzados o sin ganas de hacer algo o que nos cambie el apetito, necesariamente estemos pasando por un trastorno depresivo. En muchas ocasiones las personas confunden esta sensación de tristeza o incluso lo naturalizan tanto que lo utilizan en su discurso diario, es que estoy deprimido, ¿cierto? Pero no necesariamente implica como esta sintomatología, por decirlo de alguna forma, tan básica. Por lo general se caracteriza por una sintomatología mucho más compleja que tiene que ver con la falta de apetito, la pérdida de placer en actividades que antes generaban placer, el hecho de pasar mucho tiempo en cama, dormir mucho tiempo o incluso la parte del insomnio, la parte de alejarse de personas cercanas a ellos, ¿cierto? Como esa dificultad para mantener esa interacción social o con redes de apoyo. También está la parte de que dejan de asistir a espacios importantes como es la parte laboral, la parte académica, espacios sociales, y una característica muy importante son los periodos de duración que suelen tener la parte de los trastornos depresivos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, son periodos de tristeza que duran, no sé, un día, 2 días máximo, ¿cierto? O momentáneos según la situación, es decir, es muy situacional. A diferencia de un trastorno depresivo que, por el contrario, lo que hace es que esta sintomatología perdura por aproximadamente 2 semanas o más. Y es un estado sintomatológico permanente, donde todo el tiempo me siento mal, me siento agotado, no tengo fuerzas físicas, además de esto no como bien, ¿cierto? No duermo bien o duermo demasiado, y la parte pues de la pérdida de placer ante ciertas actividades. Yo tenía una compañera de trabajo que creo que tenía depresión, realmente nunca me di cuenta si su diagnóstico principal era la depresión. Sin embargo, recuerdo que habían periodos en los que ella no iba a trabajar por una semana. Ella simplemente decía, Liz, cancélame la agenda, no puedo ir, y yo simplemente pues lo único que hacía era cancelar la agenda. O a veces habían periodos en los que llegaba pues en su apariencia física se veía que desarreglada, desmotivada, desmaquillada, incluso en su expresión facial se veía triste, aburrida. Entonces sí es muy notable, digamos, cuando alguien está pasando por un episodio depresivo. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo afecta en la vida diaria una persona que tenga depresión, cómo la afecta en su día a día, en su rutina. ¿Qué puede pasar en su vida? Es muy importante tener en cuenta cómo literalmente se ven afectadas las rutinas, ¿cierto? Entonces, evidentemente, si tú tienes una rutina del sueño alterada, ya sea que duermas mucho o duermas poco, indiscutiblemente la parte de la rutina diaria se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, ya sea, por ejemplo, que empecemos a faltar al trabajo, que busquemos excusas para no ir a la universidad, para ir al colegio, ¿cierto? Para no salir con los amigos. Entonces, está esa parte de que también, entonces, como duermo todo el día, duermo mucho tiempo, entonces me salto comidas, o por el contrario, en algunas ocasiones puedo llegar a comer un poco más, porque entonces paso mucho tiempo despierto, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esta sintomatología que va a hacer que mis espacios sociales de interacción se vean deteriorados, ¿cierto? Entonces la parte laboral, la parte académica, entonces no quieren participar, no quieren socializar, y a la vez tampoco está ese deseo de ejecutar actividades que antes tal vez eran placenteras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si practican algún deporte, si van al gimnasio o incluso cosas que pueden ser placenteras como la parte sexual, ¿cierto? Esto también se ve afectado. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de absolutamente nada. Ahora que hablas y mencionas sobre lo de no participar, me haces recordar que, por ejemplo, en consulta, pues yo soy la que atiendo el WhatsApp, entonces muchas veces me solicitan, hey, es que necesito una incapacidad médica. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, ¿se puede justificar mediante un diagnóstico la ausencia o el no querer ir y participar, o definitivamente tú tienes que afrontar la situación, tienes que ir?
No sé si me entiendes. Claro que sí, te entiendo. De hecho, depende mucho del caso, ¿cierto? Digamos que ahí es donde entra el rol del psicólogo, de justamente en ese proceso terapéutico observar qué tan incapacitante está este trastorno depresivo en el paciente, ¿cierto? De mirar si realmente se está viendo deteriorada esta parte académica o esta parte laboral, porque en muchas ocasiones, digamos que dentro de la depresión, las personas también a veces se obligan a, ¿cierto? En otras ocasiones no necesariamente, digamos que se tienen que quedar en casa. Entonces ahí es donde uno como terapeuta entra justamente, digamos, tal vez a dar esa consulta de dale, está bien, ven a consulta y revisamos qué tan pertinente es que yo te pueda dar este documento. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ya tiene un trastorno depresivo mayor, recurrente, ya lleva mucho tiempo con y ella justamente tiene unos horarios laborales muy cargados y pues evidentemente esto afecta su proceso y su pronóstico durante el tratamiento, porque sus horarios no le ayudan para que ella tenga unos adecuados hábitos de vida, un estilo de vida saludable. Entonces justamente estábamos hablando de la posibilidad de ajustar o hacer una reducción de la jornada laboral desde la parte psicológica, ¿cierto? Para que allá en la empresa pudieran considerar ese ajuste en el horario. Entonces yo qué hice, teniendo en cuenta la historia de vida, el proceso que yo ya llevo con ella, que ya llevo muchos meses con ella, entonces a partir de ahí yo ya saqué una constancia donde se daba como esa implicación de cómo esta parte sintomatológica desde la parte psicológica afecta el proceso laboral y por el contrario también el proceso laboral con los horarios afectan la parte psicológica, es como algo muy bilateral. Entonces pues podríamos decir que tener una rutina organizada podría favorecer la disminución de los síntomas, incluso pues un mejoramiento en el diagnóstico de la depresión. Pero entonces, ¿qué hacemos en los casos, por ejemplo, de las personas que tienen turnos rotativos? O no sé, hay un cambio significativo en su vida y tuvieron que cambiar de trabajo, se tuvieron que mudar de país o tuvieron un hijo y obviamente todas las rutinas cambian drásticamente. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? Y esos casos son súper complejos porque todo en la vida se desacomoda, entonces uno es como acomodando varias cosas y dentro de ese acomodar entra esa sintomatología, ¿cierto? De que me siento mal por diversos factores que todos se juntan. Digamos que lo más importante en estos procesos es empezar con pequeños pasos, ¿cierto? De tal vez en el momento yo no puedo incluso cambiar de trabajo o cambiar de turnos o de horarios porque tengo que estar ahí, ¿cierto? Porque si no trabajo, entonces ¿cómo hago? ¿Es la única opción laboral que me salió o es la única opción de vida que tengo? Entonces empezar con pequeños cambios rutinarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo tan básico sería para nosotros como tender la cama, ¿cierto? Entonces me propongo esas pequeñas metas porque para estas personas no son pequeñas metas, son grandes porque por lo general, digamos, les cuesta tender la cama, ¿cierto? En cambio, para uno es sencillo, pero para ellos eso es un gran reto, implica mucha energía. ¿Por qué? Porque no quieres hacer nada. Entonces, establecer esas pequeñas metas de, bueno, entonces voy a empezar por lo menos a tender la cama 3 veces por semana, ¿cierto? O todos los días. Y ya después entonces le aumento, bueno, entonces voy a empezar a desayunar a tal hora o a levantarme a tal hora, ¿cierto? Como esas pequeñas metas que de una u otra forma van a generar ese proceso de gratificación porque estoy alcanzando un objetivo, así sea pequeño, ¿cierto? Entonces de una u otra forma eso va a ir mejorando la sintomatología y más adelante, conforme se vayan dando las cosas, pues ya uno puede revisar esa parte laboral, de horarios y demás, con la capacidad pues de la persona y obviamente pues del lugar donde esté. Entonces en estos casos puede ser muy útil no sé, tener una hoja y ir chuleando cada día que cumplí esta tarea, este día. Entonces al final de la semana hacer un balance, cumplí tantas tareas, para la próxima me voy a esforzar más para poder lograrlo. Bueno, son tips para que lo tengan en cuenta, sí. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre estar tristes o realmente ya tener el diagnóstico de depresión. Lo más primordial, la parte de los tiempos, ¿listo? Porque recordemos que la parte de la depresión suele ser un poco más persistente, ¿cierto? Entonces dura aproximadamente, persistente todos los días, entre 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? A diferencia de cuando yo estoy triste, que suele ser algo más situacional, ¿cierto? Entonces pasa algo, ¿cierto? No sé, perdí el trabajo, se murió mi mascota o no sé, eso me hace sentir triste. Y es una tristeza que puede durar parte del día o días, ¿cierto? A diferencia de la depresión, ¿cierto? Que puede ser 2 semanas, meses incluso, que ya y cuando la sintomatología es tan persistente durante tanto tiempo, ahí es donde uno ya entra a decir, bueno, algo está pasando, ¿cierto? Aparte porque no hay motivos aparentes, ¿sí? Que eso es otra cosa, de repente tú te sientes mal o hay tanta acumulación de motivos que no sabes por cuál de todos te sientes mal, ¿cierto? Entonces
La principal característica para uno poder diferenciar y no entrar a esa naturalización de la que hablábamos ahorita es justamente el tener en cuenta los tiempos. Y ahí entra algo muy importante y también es cómo participamos nosotros como red de apoyo, ¿cierto? Cómo nosotros estamos pendientes de las personas y miramos de pronto esta sintomatología que puede estar haciendo referencia a la presencia de un posible trastorno. En redes sociales encontramos muchos videos con checklists de síntomas donde nos dice si sientes tristeza por 3 días o si se te murió tu mascota y has llorado una semana, es que tienes depresión. Aquí es importante no autodiagnosticarse. Recuerden que este tipo de diagnósticos los deben realizar los profesionales de la salud porque es muy, muy peligroso realizar este tipo de diagnósticos o llenar estos checklists y decir sí, me siento identificado. A veces son síntomas tan generales que todos nos sentimos identificados que pues realmente uno dice sí, realmente tengo depresión, no, ya tengo depresión, tengo que... Entonces consultemos con las personas que saben, vamos al médico y pidamos cita por psicología o vamos directamente al psicólogo y hagamos la valoración como debe ser. Hablando de valoración, ¿cómo podemos diagnosticar la depresión? Bueno, más allá de la sintomatología, pues que ya hemos mencionado, también está la parte de lo que son las pruebas psicométricas, ¿cierto? Como hay ciertos tests o ciertas pruebas que justamente nos ayudan a medir la sintomatología presente en las personas, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, en los niños el cuestionario de depresión infantil, ¿cierto? El inventario de depresión de Beck, que es ya más para adultos. Entonces lo que hacen justamente estas pruebas es medir como esa sintomatología en referencia a la depresión, ¿cierto? Además de también mirar factores contextuales, factores de historia, antecedentes en referencia a la persona, ¿cierto? Antecedentes psiquiátricos o incluso médicos y también a nivel familiar. Sí, porque recordemos que también está esa parte biológica y genética que de una u otra forma nos hace propensos a tal vez tener este tipo de trastornos, pero entonces está esa parte de observación, ¿cierto? De cómo yo observo sintomatología, características, entonces en esos procesos de valoración, por lo menos cuando nosotros hacemos esas aperturas de historia clínica, está esa parte de la pregunta, ¿cierto? Muy contextual de cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, estás tomando de pronto medicamentos, estás en algún tratamiento, cómo te está yendo en el trabajo, te sientes cómodo, ¿cierto? Preguntas muy sobre la historia de vida, sobre la situación actual que a mí me permitan decir, bueno, puede ser un trastorno depresivo, lleva tanto tiempo con estas características, es que me dicen, no, es que yo llevo 2 meses sin dormir bien, ¿cierto? Tengo insomnio, no soy capaz, por más que lo intento, estoy perdiendo las ganas de ir al trabajo, incluso con mi pareja la sexualidad se ha visto afectada, estoy perdiendo las ganas de todo, entonces ahí es donde yo digo, bueno, eso es un signo de alarma, ¿cierto? Que me permite a mí determinar si posiblemente ese es como un posible trastorno depresivo y las pruebas nos ayudan justamente como a determinar, se podría decir, de que sí está, ¿cierto? Es como una ayuda. Todo este tipo de herramientas son una ayuda para llegar a un punto de diagnóstico. Ok. Mencionabas la red de apoyo. Sabemos que la red de apoyo, bueno, es muy importante en todos los diagnósticos, pues desde la parte de psicología. La parte humana en general. La parte humana en general. ¿Cómo pueden las personas de la red de apoyo, en este caso familia, amigos, personas cercanas, compañeros de trabajo, cómo pueden ayudar a una persona que tiene depresión? ¿Cómo lo pueden apoyar? ¿Qué deben hacer? Lo más importante es estar pendiente, ¿cierto? O sea, estar muy alerta a esas señales, a esas características de está durmiendo mucho, ya no quiere compartir con nosotros, de pronto hay una desmejoría académica, está empezando a tener problemas en el trabajo, ¿cierto? Lo que tú decías, por ejemplo, ahorita de tu compañera de que de repente empezó a cancelar, la vida es un poquito desarreglada, ¿cierto? El preguntar, ven, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Cierto? Empezar a estar muy pendiente, ¿cierto? Y en ese estar pendiente, si notamos que las cosas están como, por decirlo de alguna forma, demasiado extrañas, también empezar a hacer como esa presión de decir, ven, ¿por qué no buscas ayuda? Mira, es que yo he notado esto, he observado ciertas características, me siento preocupado por ti, me preocupa tu salud mental, tu bienestar, ¿qué opinas? Si vas al psicólogo, te acompaño, ¿cierto? Como también más allá de decir, mira, noto esto, como también brindo ayuda y te doy soluciones. ¿Cuál es la solución? Pues buscar ayuda profesional,
Porque así como tú decías, la idea no es que se autodiagnostiquen, se volvió moda, por favor no lo hagan, ¿cierto? Porque no está bien. Entonces ahí es donde entramos nosotros a tener esa orientación de decir, no, ven, busquemos ayuda, no estás solo, ¿cierto? Estar pendiente, llamar, ven, hagamos algo. O si no quieres salir, ven, voy a tu casa. Pero también está esa parte de no insistir y ser invasivos, o sea, reconocer los límites. Porque en unos casos, por hacer bien, llegamos a ser abrumadores. Y las personas suelen también repeler eso, entonces prefieren más bien alejarse completamente. Entonces, como también aprender a leer esas señales donde las personas como que sí quieren ese apoyo, no saben cómo pedir ayuda, pero nosotros también sabemos cómo acercarnos, ¿cierto? Para que la persona no se sienta invadida. Y hay algo muy importante que quiero mencionar y es también, digamos, cómo entra la parte de pensamiento ahí, ¿cierto? Cómo en algunas personas el patrón de pensamiento que genera este trastorno depresivo está el sentirse una carga para los demás, ¿cierto? Entonces no quiero ser una carga o no quiero ser una molestia, entonces ¿qué hago? No pido ayuda, ¿cierto? Porque considero que soy una molestia. Entonces ahí es donde, digamos, en esos casos uno también tiene que tenerlo muy presente porque en muchas ocasiones las personas no van a dar el primer paso. No lo dan difícilmente, ¿cierto? Está como ese proceso de introspección o son introspectivos, pero les cuesta salir a hacer las cosas, ¿cierto? O a tomar la decisión, incluso a tomar un teléfono y llamar, bueno, por favor, una cita. Es muy complicado, ¿cierto? Entonces también como tener esa perspectiva de lo que hay más atrás de... Bueno, Pau, pues es muy valioso todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de síntomas, redes de apoyo, la diferencia entre estar tristes o realmente pues ya tener el diagnóstico de depresión. Pero no debemos olvidar que este diagnóstico es muy importante y a veces puede pasar desapercibido y que puede tener consecuencias muy graves. ¿Cuáles de esas consecuencias graves podrían resultar de un diagnóstico de una depresión no tratada a tiempo o no diagnosticada a tiempo? Ok, bueno, ahí entra la parte de un tema muy delicado que es la parte del suicidio, ¿cierto? Que eso también es una de las señales de alerta en referencia a este diagnóstico, y es que por lo general cuando está presente hay muchas ideas de desesperanza, de muerte, de no querer seguir con la vida, de hacerse daño o acabar con su vida con la finalidad de dejar de sentir dolor o dejar de sufrir, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Este tipo de trastornos aparecen cuando los recursos de las personas o las estrategias de afrontamiento son insuficientes ante las exigencias del medio y no ven una salida diferente más allá que acabar con su vida, ¿cierto? Entonces realmente, como tú decías, es algo muy silencioso. En muchas ocasiones no somos conscientes o no nos damos cuenta cuando una persona realmente está pasando por un trastorno depresivo, incluso la persona tampoco lo sabe, ¿cierto? Que es donde uno ve como muchos videos o historias de ay no, pero es que ella se reía todo el tiempo, es que uno la veía feliz, es que era el alma de la fiesta, es que ella siempre era la que hacía las reuniones, nos mantenía juntos y de repente se suicidó, ¿cierto? Claro, hay ahí algo silencioso que no fue diagnosticado, que no se tuvo en cuenta, no supo pedir ayuda, las personas tampoco supieron observar, ¿cierto? Porque entonces ahí también nos quedamos con esa parte de solamente ver la tristeza, que no se levantan, no sé qué, sino también ser un poco más observadores porque hay pequeños detalles, ¿cierto? Hay pequeños detalles que realmente nos demuestran que algo está pasando, ¿cierto? Los comentarios de muerte, que a veces lo hacen en forma de chiste, que no es chiste, ¿cierto? Como uno está muy alerta ante ese tipo de situaciones, porque sucede, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, yo tuve una amiguita que ella era así tal cual el discurso, ella era, mejor dicho, la más feliz, la más amiguera y salía con todos y era súper bien, ella era del colegio y uno la veía bien, o sea, supremamente normal, ¿sí? Sí tenía muchas dificultades pues a nivel de historia de vida, pero pues como uno la veía bien, uno decía, no pasa nada, ¿cierto? Y yo recuerdo que una vez salimos a una fiesta y yo me la encontré en la fiesta, ¿sí? Y normal y súper bien, quedamos de vernos a la semana siguiente, cuando al otro día que yo me despierto, me encuentro con la noticia de que se había suicidado. Y todo el mundo quedó como, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si ella estaba... O sea, eso fue un shock horrible y que no estamos exentos a que eso suceda. O sea, le puede pasar a cualquier persona. Y hay muchas historias de esas donde no nos fijamos o donde no nos damos cuenta qué es lo que está pasando con las otras personas, ¿cierto? Porque vivimos en nuestra burbuja y a veces la empatía se nos nubla un poquito. Entonces ahí es donde hay que estar muy pendientes de ese tipo de cosas, ¿cierto? De que a veces si hacen chistes sobre eso, prestemos atención, ¿sí? Está haciendo estos chistes, pero ¿qué hay más atrás?
¿sí? Yo sí conozco la historia de vida o me puedo acercar, ¿cómo puedo estar pendiente? Porque como refieres es algo muy delicado y de hecho pues el suicidio es una de las principales causas de muerte actualmente y día a día uno ve noticias de que intentaron, que bueno, sí, que personas que están en urgencias o que bajaron a no sé quién de no sé dónde, bueno, cierto, esa cantidad de cosas, justamente ¿por qué? Porque no prestamos atención o porque las personas no saben cómo buscar ayuda y ahí es donde entra ese rol de nosotros de estar pendientes, ¿cierto? De ser cuidadores, de ser red de apoyo y que no necesariamente tiene que ser desde la invasión o el estar ahí todo el tiempo y algo muy importante que es el no juzgar, ¿cierto? Sí. Porque nosotros los seres humanos nos consideramos jueces todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es reprochar a la otra persona, juzgar, ¿y usted por qué no se levanta de la cama? ¿Y usted todo el día ahí sin hacer nada? ¿Y usted no? Pero uno no se detiene a pensar que hay más atrás, ¿cierto? De si realmente no se levanta es porque no es capaz, no tiene ganas, no quiere vivir, etcétera, ¿cierto? Entonces nos ponemos esa máscara de juez que a veces lo que hace es que nos alejemos o alejemos a esas personas que tal vez necesitan ayuda. O ponemos una barrera. Exacto. Que nos divide. Totalmente. Y eso también hace que las personas no quieran pedir ayuda. Pues si el otro me dice que es que yo soy perezoso porque no me levanto y no sabe qué es lo que está pasando, ¿cómo voy a ir a contarle las cosas? Eso no tiene sentido. Sí, es que lastimosamente en este diagnóstico muchos de los síntomas se enmascaran en risas, en amabilidad, en estar, incluso ellos suelen estar más pendientes de todo el mundo y nadie está pendiente de ellos. De hecho me hiciste acordar de un video en el que le decía, tú estás pendiente de todo el mundo, pero ¿quién está pendiente de ti? Y muchas veces pues les pasa lastimosamente a estas personas que dan miles de señales y en su entorno, su red de apoyo falla y no están y no identifican y no intervienen a tiempo. Bueno, entonces acá la invitación es pues a estar muy pendientes de estos síntomas, de estas señales y pues simplemente actuar a tiempo, poder hacer algo. No está de más esa llamadita y ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ese mensajito de vi que, no sé, felicitarlo por algo o pasaba a darte el saludo de la semana. Yo, por ejemplo, hago algo con un amigo y es que lo saludo, hola, ¿cómo están? Y ya al final, como cuando la conversación muere, que no pasa de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Le digo, bueno, pues a darte el saludo de la semana. Y ya. Sí. Entonces, esos pequeños detalles como red de apoyo son muy importantes y puede que estos lleguen a salvar una vida. Bueno, Pau, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación, Te Diana. esperamos en otros episodios más. Recuerden contarnos qué tal les pareció el episodio de hoy, también compartirlo con sus familiares y amigos y recuerden que los esperamos en Conscientemente Risaralda. Esto fue Fuera de la Caja, un podcast de Conscientemente Risaralda. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook y este espacio del podcast lo encontrarán en Spotify y YouTube. Nos vemos en un nuevo episodio. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Ya lo dije, ¿sí? En Instagram y Facebook. Ay, perdón.